DAFO es la Dirección del Audiovisual, ¿no? De acá del Ministerio de Cultura, ¿no? En DAFO tienen un área para, digamos, de ayudas, ¿no? Y una de las tantas ayudas que tienen es para realizar un corto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien ya tiene un guión que ya está muy bien, ¿no? Entonces ahí se tiene que conseguir a alguien que les pueda hacer todo el presupuesto, todo en chiquito, ¿no? Todo, digamos, toda la parte de producción, ¿no? Y ya después podrían intentar postular, ¿no? No pierden nada, ¿no? Ahí tenía una duda. Me parece que he leído las bases, me he paseado por DAFO y otros, Ujú, he visto también los ganadores y todo eso. Entonces, ujú. algo que me quedaba no muy claro es que si uno de los requisitos para poder postular a esta ayuda es que uno sea persona jurídica, tenga la personería jurídica, ¿es un Sí, requisito? sí, tienes que tener una empresa, pero Claro, tampoco ese es es un tan punto. trágico, porque la gente se asusta, uy, tengo que tener una empresa, ¿no? Puede ser una IRL. Una IRL es, no sé, la bodega de la esquina es una IRL, es una empresa también, ¿no? Entonces puede ser empresas chiquitas, ¿no? Que funcionen en tu casa, ¿no? Que tengas una empresa, una oficina, una productora. O sea, lo digo porque a veces la gente piensa, se imaginan otras cosas. Entonces, de repente, si tienen que, te conocen algún contador o una contadora que les pueda llevar la contabilidad, algo sencillo, porque esto es una cosa sencilla hacer un corto, ¿no? Un largo es una pesadilla, ¿no? Pero para una cosa chiquita se podría hacer, ¿no? Pero es cuestión que conozcan a la gente indicada para poder sacar adelante el corto, ¿no? Con los técnicos adecuados y todo, y bueno, alguien tiene que hacerte la producción, digamos, ¿no? Una cosa es que tú postules con tu propia empresa o algo, ¿no? O bueno, conseguir a alguien también que tenga una empresa de repente, ¿no? O sea, yo siempre les recomiendo a la gente que son mis alumnos que hagan sus propias empresas, ¿no? Porque así no tienen que pelearse con nadie, ¿no? Básicamente que tú tienes tu propia empresa y tú misma postulas con tu guión, ¿no? Y bueno, y si no sale, no pasa nada, puedes postular el año que viene, ¿no? O sea, de repente es porque algo no estaba bien en la carpeta, bueno, no tuviste suerte, otros proyectos estuvieron mejor armados, ¿no? Porque no es tanto, a veces no se califica el guión, sí, pero también se califica todo el aparato de producción, o sea, puede haber una pata coja entre los papeles y al final, pues ese proyecto realmente no es tan sólido como otros, ¿no? Pero bueno, eso es para más adelante. Yo solo quería mencionar al final cuando cerremos el curso, pero bueno, ha salido ahora de la nada, ¿no? Porque bueno, veo que tú también ya vas avanzando, de repente ya te estás emocionando con tu pequeño proyecto de curso. ¿Mm? Pero bueno, muy bien. El tema de los personajes que vimos el otro día también sería bueno que lo hagan, ¿no? Este ejercicio de escribir, ¿no? O sea, esta dimensión del personaje, ¿no? Esta verdadera personalidad del personaje, las contradicciones del personaje, todo lo que hablamos el otro día, ¿no? Sus intenciones, sus intenciones, o sea, es algo que es un trabajo para usted, ¿no? Pero sería bueno que lo hagan también antes de llegar a guión, ¿no? Porque ya cuando está en guión, digamos, ya está estructurado todo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es ahora lo que quiero hablarles yo justamente, ¿no? El tema de la construcción dramática, ¿no? Un poco para que se pongan a pensar ya en lo que son las estructuras en el cine, ¿no? Vamos a poner acá eso, ¿no? La construcción dramática. ¿Cómo se trabaja esto en la construcción dramática? Porque ya hemos adelantado algo, ¿no? El tema de que ustedes tienen un personaje que tiene un conflicto, ¿no? Y hay un momento en la película en el que empieza el conflicto, ¿no? Lo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Es el momento en el que se quiebra la normalidad que hemos estado viendo en la película hasta ese momento, que puede haber sido, no sé, los 5 primeros minutos, los 10 primeros minutos, en fin, dependiendo de las películas, a veces empiezan antes o después, ¿no? Entonces les expliqué el otro día, ¿no? Que de alguna manera uno tiene, digamos, un inicio, vamos a poner así, ¿no? Este es un inicio que es el arranque de la película, es lo primero que se ve en la película, la primera escena, ¿no? Luego de ese inicio, ¿no? Todo el acto uno, vamos a poner, ¿no? Porque el inicio es parte de este acto uno, ¿no? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que pasa en ese acto uno, ¿no? Uno lo que tiene es una presentación de los personajes, estos personajes, digamos, en un lugar, ¿no? En una época, ¿no? Nosotros ubicamos, ¿no? Dónde están, qué época están, más o menos, ¿no? Cómo son estos personajes, ¿no? Condiciones sociales. En fin, uno reconoce el mundo, ¿no? En el que se están moviendo estos personajes, el entorno de los personajes, ¿no? Y luego ahí viene esta situación de, pero un día pasó tal cosa, ¿no? Entonces, y recuerden, pueden ser personajes que ya viven en conflicto, ¿no? Pero un personaje, por ejemplo, no sé, imagínense esta película esta que era de estos soldados, ¿no? Que era de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, una película que empieza en la guerra, están en conflicto ya permanente, ¿no? Pero dentro de ese conflicto de la guerra, no sé si vieron esa película, ¿no? Que les dan el encargo de ir
completamente otra parte, a dos soldados, ¿no? Con una misión, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el conflicto de la guerra, esos dos soldados les dan la misión de ir ellos dos solos con un mensaje para otro grupo de soldados, ¿no? Entonces, toda la película es ellos dos contra 400.000 obstáculos hasta llegar a esa parte, ¿no? Entonces, dentro de situaciones de conflicto hay el conflicto de la película. ¿Mm? Entonces, eso es lo que reconocemos, digamos, al final del acto 1. Vamos a poner acá, ¿no? Al final del acto 1 empieza el conflicto. Vamos a poner acá, ¿no? Claro, ese es el momento en el que arranca el conflicto de la película, ¿no? El momento de quiebre, el momento de cambio, el momento de que empieza un problema, el momento en que algo distinto ha pasado de lo que supuestamente habíamos visto antes, ¿no? Aparece alguien, el personaje principal le pasa algo, o decirse por un lado que no era que le iba a irse y de pronto se encuentra con alguien. Sucede algo, ¿no? Sucede algo, ¿no? Pero un día pasa tal cosa, ¿no? Entonces, ahora, a partir del momento en que empieza este conflicto, digamos, todo lo que viene a continuación es el acto 2, ¿no? El acto 2 de la película. El acto 2 de la película es todo el desarrollo del conflicto. Ese es el acto 2, ¿no? En el caso de un largometraje, es mucho más complejo, ¿no? Porque el largometraje lo que tiene son subtramas todo el tiempo, ¿no? Entonces es el conflicto principal que va como por encima, y por debajo tenemos pequeñas subtramas. Así son todas las películas largometrajes, ¿no? Para que me entiendan un poquito, ¿no? O sea, una tiene una línea, ¿no? Una línea que es el conflicto principal, pero abajo, digamos, hay un momento en el cual el personaje de pronto entra a trabajar a tal sitio y ahí conoce a alguien, entonces ahí empieza una subtrama que es de esa persona con su relación con esa persona, ¿no? Vemos el personaje de pronto que va donde su familia y ahí hay otra situación, que es otra pequeña subtrama. Entonces, son subtramas que van acompañando, ¿no? A la trama principal, que es la trama que sí tenemos que prestarle más atención normalmente en el cine, ¿no? Pero las otras colaboran para que avance la otra trama. Entonces, lo interesante de esto en largometrajes es que es como si fuera pequeñas mini películas, pequeños subconflictos, ¿no? Dentro de lo que es el conflicto principal. ¿Mm? O en paralelo al conflicto principal, ¿no? A veces desaparecen en el camino y algunas llegan hasta el final del conflicto principal, ¿no? Como que se unen las dos tramas, ¿no? Pero claro, en el caso de un corto, no se tienen que preocupar por las subtramas. Tiene que haber un solo conflicto de principio a fin, ¿no? Por eso es que es más recomendable que sean pocos personajes, etcétera, ¿no? Para que no todo sea tan complicado, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede normalmente, digamos, en el acto 2, ¿no? Que se acaba, ¿no? Se acaba, o sea, en este acto 2 hay un desarrollo del conflicto, hay un clímax, ¿no? Así sea en un corto, también hay un pequeño clímax, un momento como alto, ¿no? Digamos, de la situación, y, digamos, está el fin del conflicto, que no necesariamente es el fin de la película, ¿no? Vamos a poner el fin del conflicto para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Entonces uno es como un punto alto, alto de la película, viene el momento del fin del conflicto, y de ahí como que descansa la película, ¿no? Entonces ahí es donde empieza este acto 3. Acto 3, que es como, digamos, la resolución, ¿no? de la película, ¿no? La resolución de la película y el final, ¿no? Que básicamente es lo que pasa luego de que se soluciona el conflicto, y bueno, finalmente en que acaba esta película, ¿no? Entonces, esto en los cortos todo es como en mini chiquito, ¿no? Entonces vamos a por ponerles un ejemplo, un corto de 10 minutos, ¿no? Podría tener, pues, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos de repente de ese acto 1, y de ahí de repente, no sé, pues tiene 8 minutos, algo así, de lo que viene a ser el acto 2, y después tiene 1 minutito más de repente de acto 3, ¿no? Así de chiquito, ¿no? Es todo, ¿no? En cambio, un largometraje, por ejemplo, normalmente podría ser ese acto 1, digamos, vendría a ser, yo qué sé, pues 10, 15 minutos, hasta los 20 minutos podría, en una película, digamos, que es como más, del ritmo un poco más lento, podría tomarse hasta más de 15 minutos en llegar a ese inicio del conflicto, ¿no? Y de ahí es 1 hora, más o menos, ¿no? Del desarrollo del conflicto, a veces hasta más, y de ahí los últimos 10 minutos, a veces hasta menos, ¿no? Hay ese acto 3, ¿no? En la etapa del cine clásico, por ejemplo, luego del acto 3 había como un epílogo. Eso a veces hacen todavía en algunas películas, es como un guiño incluso a la etapa clásica, el tener un pequeño epílogo, ¿no? Que es como que pasa algo de poco como para que se relaje todo, ¿no? De repente es como que pasas a otro momento completamente distinto, ¿no? De la película, ¿no? Y bueno, lo tomas así como
como un descanso, ¿no? Y ya con eso se acabó toda la película y ya te vas, ¿no? Además que, a ver, cuando uno está en etapa de guión, uno puede probar muchas cosas, ¿no? Justamente esto que estoy ahorita acá explicando es para hablarles de los 4 puntos más importantes de las películas, ¿no? Y eso va cambiando, constantemente va cambiando, ¿no? O sea, el inicio lo vas a reescribir muchas veces, el final también lo vas a reescribir muchas veces. Es más, el final a veces no se sabe hasta que llegas al rodaje, ¿no? Porque a veces están todavía dudando entre dos finales. Y es más, al final graban los dos finales, ¿no? Y finalmente llegas a una sala de edición con dos finales, ¿no? Porque no estabas muy seguro de cómo iban a darse las cosas, ¿no? Entonces, no tiene que ser un universo tan cerrado, ¿no? Entonces, si a ti te gusta ahora eso, de repente después lo ves y dices, ya no me gusta, entonces pues lo cambio. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras, pero hay ciertas reglas en el cine, ¿no? Entonces, que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es la idea de, tiene que haber una estructura clara en la película, ¿no? Tiene que notarse estos puntos. Vamos a poner acá, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿no? Porque acá he hablado un poco como en general, ¿no? Entonces, uno tiene que tener, antes de nosotros escribir, digamos, un tratamiento, porque tú ya te adelantaste a escribir el tratamiento, ¿no? Pero nosotros deberíamos, antes de escribir el tratamiento, deberíamos tener claro, ¿cuál es el inicio de esta película? ¿Cuál es el primer nudo de la trama? Vamos a poner acá, esto es lo que acabo de decir, que es el inicio del conflicto. A mí me gusta llamar, esto tiene muchos nombres en teoría de guión, ¿no? Hablan de plot points, hablan yo qué sé, acontecimientos narrativos, hablan de puntos de giro, o sea, un montón de palabras y según los teóricos de guión. A mí me gusta usar esta palabra primer nudo, ¿por qué? Porque siento que en el fondo cuando aparece el conflicto pues se hiciera un nudo. Entonces, y de alguna manera estás toda la película tratando de desatar ese nudo, ¿no? Entonces, me parece más visual, ¿no? El tema de tener un nudo, pero hay muchas palabras. O sea, los que han llevado de repente acá algún curso de guión y de repente han escuchado lo de plot point o giros o acontecimientos narrativos, todo es posible, ¿no? Son nombres, ¿no? Yo utilizo este nudo porque me gusta más, porque me imagino un nudo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero eso es algo que es muy personal, ¿no? Entonces, uno tiene que tener claro el inicio y el primer nudo, que es algo que tiene que tener claro para tener la idea principal de la película, ¿no? Puedes no saber bien lo que pasa en medio, pero de ahí tienes que tener muy claro cómo se acaba, digamos esto, ¿no? El segundo nudo de la trama. El segundo nudo de la trama es justo antes del final del conflicto. Que es justo es el momento, el clímax de la película, justo antes que se acabó el conflicto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que eso es algo que puede estar muy cerca del final o de repente no tan cerca del final, ¿no? Es como el segundo, no es el momento que está como más apretado el nudo, pero de alguna manera después, pum, se abre todo y se libera y de ahí ya se acabó. Se acabó para bien o para mal, ¿no? Porque puede haber finales felices, finales tristes, ¿no? Pero bueno, pero se acabó ese conflicto que empezó al inicio de la película, ¿no? Y tiene uno que tener muy claro el final. Como les digo, es tener claro algo que puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Porque de repente el inicio va a cambiar, el final va a cambiar, pero en realidad, cuando uno ya tiene claro en qué empieza el conflicto, en qué acaba el conflicto, aunque sea uno ya sabe hacia dónde llegar con la película, ¿no? O sea, son como esta es una estructura para largometrajes y para cortometrajes. Ojo, o sea, vale para todo, ¿no? Que uno sepa a dónde voy a llegar. Ahora, lo que va a pasar, el problema, sobre todo con los largos, es qué pasa entre el primer nudo y el segundo nudo, que es 1 hora de película, básicamente, ¿no? Como hemos visto en esta estructura, o sea, esa es la carne de lo de la película. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cómo sopeso yo todas las acciones? ¿Cómo hago para que esto no sea un mediometraje y llegue al largometraje? Yo con la mayoría de alumnos que tengo siempre el problema es que lo primero que te presentan, el tratamiento que te presentan de largo, por ejemplo, es un mediometraje, no es un largometraje, ¿no? Porque no saben qué más puede pasar, ¿no? Pero ahí viene el asunto de las subtramas, ¿no? En el caso de largos, que algún día se quieran lanzar a hacer largos, ¿no? Porque a veces es como que los tienen como todos solos a los personajes, ¿no? Como que no pasa nada más, pero claro, yo me doy cuenta que es un personaje adolescente. Ya, pero ese adolescente tiene padres, claro, como si nunca hubiera salido sus familias, bueno, ahí podría haber alguna subtrama, ¿no? Con la familia de un adolescente, el otro adolescente, cosas así, ¿no? Entonces, o esta persona no trabaja, ¿dónde está su trabajo, no? Tiene que haber alguna subtrama con la gente de su trabajo, ¿no? En fin, como la vida, por eso digo, o sea, las películas no son muy distintas a la vida. Ustedes en la vida tienen un conflicto principal, probablemente, en momentos de su vida, ¿no? Cada momento de su vida tiene un conflicto principal. En algún momento, no sé, alguien que esté estudiando, de repente su conflicto principal es, quiero acabar mi carrera, ¿no? Quiero como sea acabar mi carrera, ¿no?
De repente eso puede ser, ¿no? De repente otro tiene, no sé, un problema amoroso, no sé qué, y que ese es su conflicto principal en ese momento de su vida, ¿no? Alguien que se quiere divorciar, de repente ese es su conflicto principal porque se lleva mal con la pareja, en fin, entonces cada cual tiene su conflicto principal, pero eso no quiere decir que uno no vaya a trabajar, no tenga otros amigos, no se vea, no hable con la vecina, con el vecino. Nosotros estamos en nuestra vida con un conflicto principal y con varias subtramas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces es igualito en las películas, con la diferencia que en la vida real, a veces nuestra vida no tiene estructura, ¿no? O sea, la vida real a veces es una cosa así medio malagosa, ¿no? Y que en realidad a veces parece que los conflictos no acaban nunca, y las subtramas tampoco acaban nunca, y a veces acaban así que dices, pero ¿esto cómo se acabó? ¿No? Entonces la ficción está justamente para estructurar eso que no tiene estructura en la vida real. ¿No? Entonces ustedes ahí, la ficción además ayuda, digamos, a nivel emotivo, que es un poco lo que les quería hablar ahora, ¿no? Sobre todo porque veo que algunos de ustedes están tocando temas muy personales, que eso suele pasar cuando uno recién empieza a escribir, ¿no? Entonces, cuando uno toca temas personales, esta es la oportunidad de oro de reflexionar acerca de lo que a uno le pasó en la vida real. Entonces, creo que es un momento, digamos, de pensar en eso que pasó, ¿no? Y de repente, a través de la ficción, ¿no? Reparar cosas, ¿no? Que a uno le dolieron mucho. ¿No? Entonces, pero si uno va a hacer comedia también, de repente puede ser, ¿no? Que de repente uno reflexiona acerca de estas cosas y puede hacerlo a través de la comedia, ¿no? Entonces, la escritura es salvadora, sea en la literatura o sea para hacer un guión que luego se puede hacer una película, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿no? La escritura es un acto emotivo, ¿no? Sea cual sea poesía, sea narrativa, sea un guión, ¿no? Porque está bien, estás escribiendo para luego llevarlo al audiovisual, pero estás votando algo que tienes adentro, ¿no? Y estás viendo una historia que tienes que estructurar. Entonces, por eso les digo, de repente eso que no tuvo solución en la vida real, de repente puede ser que tenga solución en el mundo de la ficción, ¿no? Que es interesante, ¿no? Que uno pueda repensar la vida real, ¿no? Y darle, y hay que olvidarse de la vida real, porque también otra cosa que suele pasar, ¿no? Es que a veces alguien me dice, sí, pero es que en la vida real eso no se solucionó así, pero ustedes olvídense de la vida real, a veces la vida real no es verosímil, ¿no? Y ahí viene la palabra importantísima en el cine, ¿no? Las películas tienen que ser verosímiles, es decir, nosotros tenemos que creernos esta historia que estamos contando, ¿no? Y para que la gente se la crea, tienen que, bueno, construir estos personajes con las características que hemos hablado el otro día, tienen que hacer la estructura, construir una estructura que la gente pueda, digamos, quedar atrapada en esta historia a la hora que uno la ve, ¿no? Entonces, a veces, como les digo, la vida no es muy verosímil, que digamos, se pasan cosas que uno dice, pero esto, ¿cómo sí pasó? ¿No? O sea, entonces la gente, hace la vida en realidad es mucho más increíble que la ficción, ¿no? Entonces uno tiene que de repente reparar, por eso les digo, la vida real en la ficción. El ejemplo de los 400 golpes que les puse es un buen ejemplo, ¿sí? Porque claro, esa película, por ejemplo, la historia de Truffaut cuando él era de esa edad, con un chiquito de 12, 13 años, ¿no? Y él mismo decía, ¿no? Que su vida, en realidad, había sido mucho más complicada de lo que él lo cuenta en esa película, pero que nadie se lo iba a creer de lo complicada que había sido. Entonces él como que suavizó un poco lo que había pasado, ¿no? Y contó su película, ¿no? Entonces pasan estas cosas, ¿no? Entonces él en realidad, la vida real, dijo, eso nadie se lo va a creer, porque hay un momento en la película, por ejemplo, que el chiquito lo meten con una especie de correccional, ¿no? De adolescentes, por algo que él hace, ¿no? Y en la vida real, él lo que había hecho era una cosa mucho más complicada, ¿no? Que él había puesto un cineclub y se había robado plata para hacer un cineclub. Entonces dice, claro, un chiquito de 13 años haciendo un cineclub se robó plata, nadie se iba a creer eso, ¿no? En el mundo de la ficción, ¿no? Entonces él decidió que mejor el chiquito se roba una máquina de escribir, ¿no? Y que por eso simplemente lo metieron a la correccional, ¿no? Eh, cuando uno trabaja sobre cosas que a uno le han pasado, hay que pensar esas cosas también, ¿no? O sea, de veces la vida real no es lo adecuado. A veces la vida real hay que disfrazarla, hay que cambiarla, ¿no? Digamos, a través de este guión que uno va a hacer. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más, digamos, uno, digamos, tiene que tener en cuenta al momento de estructurar las películas, ¿no? Que por eso yo les hablé, creo, en la primera clase para lo que sería sobre todo el tratamiento, ¿no? Que en el tratamiento ustedes es que ya van armando eso, tienen que tener ya clarísimo cuál es el inicio, cuál es el primer nudo, cuál es el segundo nudo y cuál es el final, ¿no? Y van ahí, digamos, avanzando, es mucho más sencillo en un corto, ¿no? Ustedes tienen que ver si esto fluye y se entiende a nivel de días y noches, que eso creo que lo mencioné el otro día, ¿no? Que a veces no se entiende bien que están pasando el tiempo, ¿no? Porque claro, no han puesto que una persona se va a dormir o que ya es de noche o que es al amanecer, ¿no? Entonces,
es el momento que uno tiene que ver, vean la película, ¿no? Ustedes la ven en el tratamiento y dicen, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿No? Entonces, antes de llegar al guión, ¿m? Les voy a mandar una película de cine clásico, una película de cine moderno y una del cine posmoderno. Les voy a mandar a Wong Kar-wai. ¿Conocen a Wong Kar-wai? A ver, vamos a ver, les voy a mandar una película de Hitchcock, un poco para que vean las diferencias de época, ¿no? Una película de Hitchcock, una película de Truffaut, que es del cine moderno, Hitchcock que es cine clásico, y de Wong Kar-wai, que él es un director hongkonés, que es de la época posmoderna. A ver, porque es un salto en el tiempo, ¿no? Pero de alguna manera, si las ven las tres, van a ver que hay algo de relación entre las tres, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, Truffaut, en el caso de la nueva ola, por ejemplo, él es el padre de la nueva ola, ¿no? Pero Wong Kar-wai, él está muy inspirado en la nueva ola, ¿no? De alguna manera. Él mismo lo ha confesado, que le encanta Godard, por ejemplo, que era, digamos, la contraparte también de Truffaut en la nueva ola, fueron los fundadores de la nueva ola, ¿no? Entonces, es interesante ver que de alguna manera uno se inspira por el otro se inspira por el otro, ¿no? Entonces está la referencia, la referencia, la referencia, ¿no? Entonces les voy a mandar estas películas un poco para que, aunque sea tengan ahí tres ejemplos, puede ser que no los puedan poder ver antes de que se acabe el curso, pero un poco para que tengan, ¿a qué me refiero con modelo narrativo? ¿No? El modelo narrativo es el modelo clásico, el modelo moderno o el modelo posmoderno, ¿no? Entonces hay diferentes características, ¿no? Cada vez la estructura es más difusa, ¿no? La película de Hitchcock es de estructura sólida, ¿no? Completamente sólida, ¿no? Truffaut tiene estructuras más libres, de repente, ¿no? Y Wong Kar-wai ya es una estructura requete libre, ¿no? Que eso es un poco ya la posmodernidad. ¿Y qué es lo que hay ahora? Ahora lo que hay es una mezcla de todo, ¿no? Porque hay gente que hace estructuras más clásicas, ¿no? Hay gente que va más a estructuras más modernas, más posmodernas, y ya incluso hay gente que va hacia lo experimental, que bueno, no es lo que estamos viendo ahorita acá, porque estamos viendo guiones más narrativos, ¿no? Bueno, van a ver un corto, creo que ayer les había dicho el nombre del corto que iban a ver, o no les llegué a decir. No, no, bueno, se llama The Lunch Date, que es como la cita para la hora del almuerzo, ¿no? Así es como se llama. Y este es un corto un poco para que vean también cómo se hace, se los pongo porque justamente he leído de cómo el director se le ocurrió el corto, ¿no? Entonces, uno puede llegar al corto por el tema, por experiencias que a uno le ocurrieron, por experiencias que uno ha escuchado que le ocurrieron a otras personas, eh, por una noticia del periódico que uno al final termina, digamos, haciéndola de uno, por muchas razones. O sea, hay múltiples maneras de llegar, digamos, a la idea de un corto, ¿no? Pero bueno, en este caso también puede ser por un tema, ¿no? Él quería, el director, es una película de finales de los años 80, y él quería hacer un corto acerca de los prejuicios raciales que aún existían en Estados Unidos en ese momento, ¿no? En una época en la que ya, digamos, estaba empezando este discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, claro, era como que la gente pensaba que ya en Estados Unidos no había racismo, por ejemplo, ¿no? Pero él pensaba que sí, pero que era una cosa como más sutil, ¿no? Por abajo, ¿no? Bueno, lo pongo ahora justamente porque, bueno, estamos en una época en la cual después de toda la era Trump, ¿no? Es clarísimo que en realidad estaba el racismo escondido ahí nomás, ¿no? Y que basta que abrieran una tapa, ¿no? Y salieran así todas los sapos y los culebras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es un corto anterior, pero que completamente vigente con los temas, ¿no? Pero claro, lo pongo justamente para que vean que un corto es un corto, o sea, es 10 minutos, no hablan mucho los personajes, ¿no? Es una sola locación con diferentes locaciones dentro de la misma locación, pero todo se desarrolla en una estación de tren, ¿no? Entonces, él cómo fue que llegó a pensar esta historia en la estación de tren? Básicamente porque él pensó, ¿dónde es que se juntan personas de diferentes razas, ¿no? En Estados Unidos, en una estación de tren, ¿no? Que todo el mundo va, viene, ¿no? Gente de diversas condiciones sociales, ¿no? Entonces, y claro, y ahí se le ha ocurrido ya el personaje, con quién se encuentra ese personaje, etcétera, ¿no? Entonces vamos a verlo y luego vamos a hablar acerca de este corto, ¿no? Cómo está estructurado, ¿no? Ejercicios de buscar el conflicto, etcétera, ¿no? A ver, un segundito, por favor, para ponerlo.
don't. Please don't touch them. I'll take care of those. All right, let me give you a hand. No, don't. No, no, no. You're making me miss my train. Lord have mercy. He know it. How you doing? You know who it is, one and only. I know who you are, hot dog. You know I know who you is. How you doing? Happy New Year. May God bless you. How much is this salad? $2. Well, I'm not sure that I have that much. Dollar. Here's some more. Here's some more. All right, $1.52. There you go, lady. Thank you. Napkin. Surely. That's my salad. That's my salad.
No, thank you. Thank you. Metroline will be arriving on track 10. Metroline is on a train. Will be arriving on track 10. Oh my God. Oh my Lord. Anybody got anything can you make some change to eat, please, man. Starving. La película se ha hecho, como les digo, a finales de los 80, pero se hizo por una razón también con esa forma, ¿no? Que se utilizó una cámara antigua, ¿no? O sea, para darle ese grano, digamos, como de película casi de los años 40, 50, ¿no? Pero eso vamos a hablar luego, ¿no? Porque tiene que ver, porque vamos a ver uno por uno, digamos, todos los elementos del corto, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? Vamos a irnos a temas de guión, ¿no? ¿Cuál es nuestro personaje principal? ¿No? Creo que eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Señora. Es la señora, Madame. sí, la señora, ¿no? Ella es el personaje principal, ¿no? ¿Y cuál es su conflicto? Si tuviéramos que decir así, ¿no? El personaje con su conflicto. ¿Cuál es su conflicto? Eso ese es el conflicto, ¿no? O sea, que la señora pierde el tren. No hay que mencionar que el racismo, no, es simplemente la señora pierde el tren. A partir de que la señora pierde el tren, le pasan cosas. Entonces, eso lo de la ensalada y un montón de cosas, todo eso es parte del desarrollo del conflicto.
¿no? Entonces, el conflicto es que ella perdió su tren, eso es lo que es diferente de lo que pasan otros días, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de esa señora? Vamos a analizarla como personaje, para que vean que un cortito no puede contar muchas cosas sin hablar nada, o sea, todo con las acciones de los personajes. Nosotros conocemos al personaje por sus acciones. ¿Qué hace, no? Que nos dice algo acerca de su personalidad. Porque hay varios momentos en los que ella hace cositas, ¿no? Y que uno puede más o menos intuir cómo es, ¿no? Bueno, no quiere que le recoja a otra persona las cosas porque, bueno, como es no, negra, entonces ahí hay un indicador de racismo, ¿no? Claro, muy desconfiada la señora, ¿no? O sea, Claro. como era un señor que pasó, y no era de los mendigos que estaban en la estación, porque también es otro detalle que todo el corto te está mostrando, que todos los mendigos, todos los homeless que están en la estación, todos son afroamericanos, ¿no? Eso. Entonces, claro, entonces, pero ese señor no, era un señor que estaba ahí en la estación yendo a tomar su tren también, ¿no? No lo toques, eso de no toques nada. Y hay un momento, no sé si alguno por acá se sabe inglés, pero ella dice, me estás haciendo perder el tren, o sea, como que le echa la culpa de, por tu culpa no voy a poder tomar el tren. La traducción dice una cosa más suave que eso, ¿no? Pero claro, no acepta la ayuda, ¿no? No sabemos cómo hubiera reaccionado si hubiera sido una persona blanca, ¿no? Pero por lo pronto acá su reacción fue, no me toques, ¿no? No me toques, no te acerques a mis cosas, ¿no? Es una, ¿no? Luego se va ella a la cafetería, ¿no? ¿Y qué hace en la cafetería? Hay un detalle que ella tiene que es curioso antes de que llega a lo de la ensalada, ¿no? No sé si se dieron cuenta de algo que ella hace al momento de agarrar los cubiertos y todo. Muy meticulosa, muy meticulosa, muy meticulosa en las cosas. Limpia el tenedor Exacto. con la servilleta. Entonces, estamos hablando de una señora que piensa que hay gérmenes en la cafetería de la estación de tren, porque ¿quién habrá pasado por ese tenedor, no? Entonces, lo limpia el tenedor, ¿no? Para poder ir a comer, ¿no? Pero hay un detalle ahí. Ella limpia primero la mesa con la Limpia la servilleta. mesa, Y sí. con esa servilleta limpia el cubierto que va a sacar. Entonces, lo primero que pensé fue, esta señora es muy meticulosa y muy aseada y también muy elegante y todo eso, pero luego me doy cuenta que la servilleta que ella utiliza para la mesa, coge el tenedor y ¡plac!, lo limpia, ¿no? Entonces, ahí se me ocurre pensar luego, cuando empieza a compartir la ensalada, de que era simplemente ¿cómo lo puedo decir? Un mecanismo, ¿no? Muy meticulosa, exacto, muy ella, pero en el fondo no tan ella, porque limpió el tenedor con eso y luego come con el pata que estaba en la Pero mesa. toca darte una cosa importante. Ahí está la contradicción de la señora. Cuando hablamos de la contradicción, esa es su contradicción. O sea, la señora de repente le da asco a la mesa, pero después en el fondo tampoco le da, o sea, con la misma servilleta limpia lo cubierto, o sea, claro. Sí. Esa es una contradicción, quiere decir que quiere ver todo el limpiecito, pero al mismo tiempo está haciendo algo que no es limpieza, ¿no? Al contrario, ¿no? De repente está ensuciando completamente el cubierto, ¿no? Entonces, esos son detallitos sin que nadie diga nada. El señor no ha dicho absolutamente nada, ya estamos hablando, miren cuántas cosas acerca de la señora. Si también has dicho algo. No, sí, que te decía también el regateo. Cuando ella llega a la cafetería y pregunta cuándo está la ensalada, $2, no sé si me alcance. Tengo unos 50, 52, hasta que ya, señora, lleve nomás, ¿no? O sea, lleve la ensalada nada más. Entonces, claro, va de pobre, está, y con todas sus bolsas de Bloomingdale's y todas estas cosas, estas tiendas que son caras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, pero puede ser, ¿no? Que el señor no tenía pensado quedarse en la ciudad, ¿no? Y que, bueno, no tiene plata. Claro, sí, tiene esos detalles, ¿no? Porque, claro, de esa meticulosidad de pronto a que ella le da, lo primero que piensa, o sea, ni siquiera piensa que de repente esa no es una ensalada. Ese señor que es negro se ha robado mi ensalada, porque eso es lo primero que piensa. O sea, esos son todos ladrones, ese se ha robado mi ensalada de todas maneras, ¿no? Y ahí sale el prejuicio racial, ¿no? Porque no ve más allá. Negro igual ladrón. Claro, eso es lo que hace, ¿no? Y le da tanta cólera que le han robado su ensalada que se atreve hasta comer del mismo plato de ese señor mendigo, ¿no? Que eso ya es un acto de valentía, ¿no? Para una persona que en teoría ha limpiado las mesas y ha limpiado el cubierto. Entonces ahí viene toda la contradicción de la señora, ¿no? Justamente, que es interesante como personaje, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos del señor? Que el señor no dice ni mu en la película, ¿no? Pero hay cositas que sabemos de él. ¿Qué podemos decir de él con lo poco que dice, ¿no? Más no dice nada, solamente hace un sonido, ¿no? En algún momento, ¿no? Que tiene esa costumbre, que tiene esa costumbre de vivir así, ¿no? De lo otro, de lo ajeno, porque en algún momento la cámara enfoca la marca del gorro
la etiqueta del gorro, entonces te hace pensar que eso también y se lo puso, o sea, no es de él, o sea, él tiene esa costumbre, o sea, para eso es normal, para él sentarse, comer de lo ajeno y vestirse de lo ajeno. Claro, entonces ese es un detalle, es con un sombrerito, con una etiqueta que está saliendo, o sea, en la estación siempre hay tiendas, ¿no? Entonces, supuestamente, lo que uno piensa se ha agarrado, pues, de una de las tiendas, un gorrito, y se lo ha puesto y ni siquiera se ha dado el trabajo de sacarle la etiqueta, no interese lo mínimo, ¿no? Es más, cuando llega el café, que saca algo de su bolsillo también. Saca el azúcar, ¿no? Que puede ser de esa misma cafetería o de otra cafetería, no lo sé, ¿no? Pero la cosa es que él tiene las bolsitas de azúcar que estaba agarrando en las cafeterías y con eso le sirve a la señora muy elegantemente, ¿no? Que claro, efectivamente es un mendigo, ¿no? Que vive de lo ajeno. No sé si se dieron cuenta, pero él al inicio del corto, él pasa por las máquinas estas donde la gente compra sus pasajes y busca así, rebusca con la mano los huecos. O sea, pasa un ratito nomás, es un señor que pasa con una bolsa, o sea, es un homeless, ¿no? Vive en la estación probablemente, ¿no? Entonces él agarra las moneditas, ¿no? De la gente que a veces va corriendo y deja la moneda del vuelto, ¿no? Siempre hay algunas monedas por ahí, ¿no? Problema en compartir, ¿no? O sea, parece que también eso, digamos, en el nivel de los mendigos, de los que viven ahí, es absolutamente normal, ¿no? Exactamente, porque él es muy amable con la señora finalmente, ¿no? O sea, en realidad es la ensalada de él, ¿no? Y Claro. podría haberle dicho, señor, usted está loca, váyase de acá, ¿no? Pero al final comparte el plato con ella, porque como dices tú, de repente él está acostumbrado finalmente a convertir su plato y es generoso, y es más, le compra un café a la señora, no teniendo nada de plata, le compra un café a la señora que se ha sentado a comerse su ensalada, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos algo de él, ¿no? Entonces, pero todo por acciones, o sea, recuerden esto, o sea, la gente se define a través de sus acciones, no a través de lo que dice. Y es algo muy importante en el cine, ¿no? Porque digamos, nosotros cuando estamos en el teatro, que eso es algo que lo separa del teatro, ¿no? En el teatro, como nosotros de repente estamos, no sé, estamos atrás, en una fila, los detalles se nos pueden escapar, ¿no? Entonces, por eso el teatro, la base del teatro muchas veces es el diálogo, ¿no? O sea, es el diálogo entre los personajes, ¿no? Y los detalles así, los primeros planos, eso es imposible, digamos, de reproducirlo en el teatro, pero el cine tiene esa posibilidad, ¿no? De que tú veas ciertos detalles, ¿no? Que tu atención se vaya al cubierto, al pompón al precio ahí del gorrito, ¿no? Que eso de repente no se puede hacer en el teatro. El cine tiene esa posibilidad, ¿no? De mostrar detalles que nos cuenten cómo son los personajes en este caso, ¿no? Y se definen por sus acciones, no por lo que... En ningún momento hay algún diálogo acá que tenga que ver con el prejuicio racial, pero está el prejuicio racial, ¿no? Es muy sutil, pero está. Entonces, claro, algo importante dentro de todo eso, ¿no? Esa señora cuando al final descubre que no era lo en su ensalada, que la señora, claro, se da cuenta que no tiene las bolsas, regresa y encuentra ahí sus bolsas y la ensalada, que nadie las había tocado además, estaban ahí abandonadas, ¿no? Claro, porque lo primero que ella piensa cuando va es que el señor le ha robado sus bolsas también, o sea, es doble robo, ¿no? Ya se llevó mi bolsa de la compra, pero no, el señor no ha agarrado absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es interesante porque es el momento en que ella se habrá dado tal vez cuenta de algo, ¿no? Porque las películas, así como la vida, nada más lo repito, los conflictos de los personajes en las películas deben servir para algo. Es decir, deben de servir para que alguien de pronto cambie un poco en su vida, ¿no? O para bien o para mal, ¿no? Porque en las películas los personajes tienen que desarrollar, vamos a poner acá, ¿no? Eso está hablando del desarrollo de personajes, ¿no? O sea, para algo tienen que haber atravesado este conflicto que han atravesado. Hasta en un corto pequeñito uno puede darse cuenta de esto, ¿no? Que esa señora no es la misma al inicio que al final de ese corto. Y esa señora al final de ese corto, de repente puede ser que siga teniendo todos sus prejuicios raciales, pero al menos ya no pensará que todas las personas afroamericanas son ladronas, ¿no? Y de repente pensará que hay algunos que son amables, ¿no? O sea, es probable que no de la noche a la mañana va a cambiar completamente, ¿no? Pero es posible que ya no los vea con los ojos que los veía antes, ¿no? Porque le ha ocurrido este incidente en la estación de tren, ¿no? Y ahora vayamos, digamos, a la forma del corto, ¿no? Como lo dije, es un corto que está hecho en blanco y negro en una época en la que todas las películas ya se hacían en color, ¿no? ¿Por qué creen que puede haber elegido el blanco y negro en este caso? Porque son varias cosas, es el blanco y negro, ha utilizado una letra, ¿no? Que es casi como de los años 40, 50, ¿no? Si eran los créditos, digamos, de la época clásica, ¿no? La música, ¿no? Es una música de antes también, es una música que va más con los años 50 también, ¿no? Entonces, eso se ha hecho por algo, ¿no? ¿Por qué creen que lo he hecho así y no en colores como correspondía, digamos, a finales de los 80, por decirlo?
puede ser tal vez porque quieren mostrar de dónde puede datar incluso el prejuicio, ¿no? O sea, estamos hablando que no es algo reciente, es lo que viene de mucho tiempo atrás, y lo dan a notar con la forma, como lo han usado, ¿no? O sea, el blanco y negro, o el tema del año, tal vez posiblemente, como dijiste, puede ser alrededor de los 40, ¿no? Que le diga al espectador que esto no es algo reciente, que ese prejuicio que acabas de ver no es reciente, viene de mucho antes. Claro, de hecho que la sensación es esa, ¿no? Si tú has tenido esa sensación, varias personas más la han tenido, ¿no? Además que, claro, es blanco y negro, dos colores, ¿no? Ese es el conflicto base, ¿no? De Estados Unidos con sus conflictos sociales, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿no? Siguen con esos mismos conflictos, ¿no? ¿Cuál es la peor época de segregación racial, además digamos, del mundo blanco hacia el mundo afroamericano, ¿no? Los años 50, ¿no? O sea, porque claro, antes hubo esclavitud, digamos, después de todo el tema de que ya los esclavos habían sido liberados, digamos, esa década fue terrorífica para todas las personas que eran, digamos, de raza negra en Estados Unidos, ¿no? Porque había pues blanco, eran baños para hombres, mujeres y negros, así les ponían, ¿no? Porque las mujeres tenían que ir al baño de hombres, pero eran para ellos, ¿no? Terrible, ¿no? Los buses tenían dividido el bus para que la gente blanca vaya por un lado, las personas de raza negra fueran por otro lado, entonces era terrorífico en realidad, ¿no? Entonces, el hecho de poner o lo que toca decir, ¿no? Que parece como si fuera los años 50, pero claro, todos vemos que la única que está vestida como de los años 50 es la señora, el mundo alrededor es de los años 80, ¿no? Entonces, como que a la señora está anclada, ¿no? En los años 50, ¿no? Entonces, y por eso le han puesto ese sombrerito, todo que nadie usaba ese tipo de ropa en esa época ya, ¿no? Entonces, está en otra época. Entonces, un poco eso es lo que ha querido generar él al decidir por el blanco y negro, al decidir que la señora esté vestida de otra manera, al decidir la letra, al decidir la música, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, ¿no? Que debe haber una coherencia entre fondo y forma. Esto es algo que sobre todo se trabaja mucho, mucho desde la etapa posmoderna en el cine. La etapa posmoderna en el cine empieza en los años 70, ¿no? Digamos, antes de eso, en la etapa, digamos, en la etapa moderna ya se empezó a trabajar un poco. En la etapa clásica, digamos, la película era que esto era súper bien producida y había, por supuesto, este tipo de propuestas, pero la preocupación iba más por otro lado, ¿no? Digamos, que fuera un guión muy sólido, etcétera, ¿no? Entonces, y a partir de la posmodernidad, a veces, por ejemplo, cuando vean la película Wong Kar-wai, la forma es muy importante en realidad, ¿no? Entonces, son por épocas, ¿no? Que, digamos, hay como puntos de fuerzas en las películas, ¿no? Entonces, esta película tiene eso, ¿no? Es una coherencia entre fondo y forma, ¿no? O sea, hay una forma que se ha elegido para contar lo que él quiere, digamos, transmitir, ¿no? A nivel de temática, ¿no? Por decirlo, y de reflexión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiera comentar otra cosa, ¿no? Acerca de este corto, no sé si quieren. Yo quería comentar lo siguiente, no me pareció, o la primera impresión que tuve cuando ella empieza a comer del plato de él y los dos comen la ensalada, me puse a pensar y dije, esto no es muy cierto, o sea, no sucede con mucha frecuencia que alguien que ve que supuestamente piensa que le ha cogido su ensalada y luego empieza a comer del mismo plato, ¿no? Y hasta compartir un café. Entonces pensé esto, ¿es creíble esto? O sea, o está jugando con la ficción, que es verosímil. Entonces eso pensé. Es curioso porque ahora tú justo lo has contado y mira, yo tuve una anécdota, porque yo viví muchísimos años en España, ¿no? Y una vez yéndome estaba yéndome hacia Alemania, en un tren en Francia que estaba yo cruzando, ¿no? No sé, porque era estudiante, ¿no? Bueno, entonces estaba ahí con mi mochila y me toca al lado una señora, ¿no? Una señora muy amable, ¿no? Y claro, tenía una señora súper amable que me tenía unos sándwiches, me inventó un sándwich, ¿no? Entonces ya me comí el sándwich de la señora porque me vio chibola, ¿no? Y que estaba ahí, que no había almorzado, ¿no? Y tenía una Coca-Cola, tenía unas latitas de Coca-Cola, me invitó una Coca-Cola, ¿no? Y estaba tomando una latita de Coca-Cola y había unos chicos que entraron que eran marroquíes, claramente, ¿no? Y eran chicos que se notaba de un extracto bien bajo allá, ¿no? Y que son la gente que mucha gente en Europa les tiene como miedo, ¿no? Porque de ahí, uy, ese es el que me va a robar, es el mismo prejuicio racial que hay allá, ¿no? Y la señora les invitó de su lata. Eso es una cosa que me acuerdo y a mí me sorprendió porque la señora era una señora que estaba bien vestida, que estaba, o sea, no era una señora, era una señora que tenía una posición social, o sea, se notaba claramente, ¿no? Pero le invitó a su lata y todos los chicos tomaron de la lata y después ya siguió tomando la lata, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me sorprendió, ¿no? Y me acuerdo que me hizo recordar ese corto que yo lo había, este corto que le estoy mostrando ahorita, ¿no? Porque de repente acá en Perú
de repente no vemos esas cosas, pero en otros países se pueden llegar a ver esas cosas, ¿no? O sea, eso no es una cosa que no suceda, ¿no? No sucede de repente aquí, ¿no? Pero sí sucede en otras partes, ¿no? Entonces, sí, puede ser raro, ¿no? Pero es verosímil, ¿no? Para algunas personas. Y por último, bueno, es excéntrico todo, ¿no? Pero se construye la ficción, digamos, con elementos que pueden suceder, ¿no? O tú no te los inventas finalmente, podría suceder de repente también acá, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un poco para que vean un primer corto y que vean cómo funciona. Lo que yo era ponerles era como cortos de diferentes tipos también, un poco para que vean, estamos en el tiempo de los pelos, pero vamos a ver, porque quería ponerles un corto de animación, porque han mencionado acá animación, pero a ver, déjenme ver cómo, pues sí que puedo salir de esto que estamos estado viendo ahorita y pasar al siguiente, un ratitito, ¿ya? Bien, van a ver un corto porque es justo en el tiempo que queda, es un corto bien chiquitito, de 5 minutos, que es de Tim Burton. No sé si lo han visto de repente, es un corto que se llama Vincent, que es su primer corto. ¿Alguien por ahí de repente lo conoce? No sé si de repente los más jóvenes de repente me han buscado ese corto, ¿no? Pero bueno, este es un corto que lo hizo cuando estaba muy, muy chibólogo, tenía menos de 20 años, ¿no? Entonces, claro, lo pongo ¿por qué, no? Porque a veces los primeros cortos son como que una manera son como un manifiesto, ¿no? De todo lo que quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Entonces, un poco les cuento brevemente la historia de Tim Burton, ¿no? Tim Burton, me imagino que todos ustedes alguna vez han visto una película de Tim Burton, ¿no? Es un cineasta ya muy conocido, ¿no? Él, bueno, era un gran dibujante y en Estados Unidos, bueno, Disney, como que beca a chicos que son muy talentosos en el dibujo, como que los prueba para ver si pueden unirse, ¿no? A todo su monstruo, ¿no? El monstruo Disney, ¿no? Entonces buscan chicos que son en las secundarias americanas, buscan chicos que tengan, digamos, facultades para el dibujo y les ofrecen, digamos, esta posibilidad de entrar a Disney a dibujar y unirse, o sea, para que tengan a trabajar, a formarse, ¿no? En Disney, que es una súper oportunidad para un montón de chicos, ¿no? Bueno, Tim Burton fue uno de nuestros chicos elegidos, ¿no? Y claro, al final la Disney lo terminó votando, pero no porque fuera malo, sino porque le dijeron, tú en realidad no deberías estar de peón de Disney, ¿no? O sea, tú debes tener tu propio mundo, ¿no? Haz tus propias películas, no dependas de nosotros, porque tenía mucha imaginación, ¿no? O sea, ya desde que entró ahí, siendo muy chiquillo, tenía un mundo muy particular, ¿no? Y que él se lo inventaba de principio a fin, o sea, no necesitaba que alguien le diga, dibuja tal cosa, ¿no? Sino que él se inventaba la historia, se inventaba todo, ¿no? Porque él es guionista, es director, dibuja todo, ¿no? Entonces, entonces, este es interesante porque este fue ese corto, ¿no? Digamos que él hizo pues, dentro del mundo Disney, ¿no? Pero que luego lo votaron, pero por buenas razones, en realidad, ¿no? Fue como que lo empujaron a que él haga su vida creativa por su cuenta, ¿no? Pero es interesante porque uno ve el corto y de alguna manera es como si fuera él, el chiquito del corto, que se llama Vincent, ¿no? Además que tiene el mismo pelo que él, no sé si han visto temprano, que tiene los pelos así, todos así, una locura de peinado, ¿no? El chiquito tiene esa locura de peinado, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner, no voy a decirles más, ¿no? Pero un poco para que vean por qué digo que esto es una especie de manifiesto, ¿no? Y hay huellas, digamos, de lo que va a ser luego La novia cadáver, de lo que sea Frankenweenie, o sea, todo este horror tierno que él tiene, ¿no? Porque él es un director de horror tierno, por decirlo, ¿no? Que lo pueden ver niños, lo pueden ver grandes, ¿no? Pero bueno, tiene esa marca, ¿no? Entonces, como que ya ahí se le están ocurriendo personajes que luego se han convertido en largometrajes, ¿no? Pero todo es en 5 minutos, ¿no? Y están todas sus referencias del cine mudo, porque es un homenaje al cine mudo, están sus referencias de literatura, ¿no? Hay una mención a Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, es como que todo en 5 minutos, es alucinante cómo lo ha juntado, ¿no? Bueno, por eso quería compartirles esto también. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister, dog, and cats, though he'd rather share a home with spiders than bats. There he could reflect on the horrors he's invented,
And wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, aren't only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed. His mother sent Vincent off to his room. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. While alone and insane, encased in his tomb, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Vincent tried to talk, but he just couldn't speak. The years of isolation had made him quite weak. So he took out some paper and scrawled with a pen, "I am possessed by this house and can never leave it again." His mother said, "You're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're 7 years old and you are my son. I want you to get outside and have some real fun." Her anger now spent, she walked out through the hall. And while Vincent backed slowly against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. "And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore." Bien, vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro personaje principal? Es Vincent, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Pero a ver, no es tan fácil decir cuál es su conflicto. A ver, ¿quién podría contarme, a ver cómo podrían describir el conflicto de Vincent? ¿No? Es un niño que tiene mucha fantasía, que vive un mundo distinto, pero que no es comprendido. O sea, su madre no lo comprende, y entonces sufre toda la marginalidad que sufrimos a veces porque somos raros. Entonces él es raro.
porque no es igual que el común de los chicos a esa edad. Y bueno, eso es lo que he podido ver. Entonces, claro, si tuviéramos que ponerlo así, bueno, Vincent es un niño, no de 7 años, ¿no? Que su problema es que quiere vivir en un mundo de su imaginación todo el tiempo, ¿no? No en la vida real, ¿no? Es más, él quiere ser Vincent Price. Yo no sé si todo el mundo acá sabe quién es Vincent Price. Vincent Price es un actor de la etapa muda. Este es un homenaje al cine mudo. Además, la voz es de Vincent Price, ¿no? Él, Claro, bueno, para los que no conocen nada de Vincent Price, pero de repente no han visto alguna película con él, que él ha sido Drácula, Frankenstein, él fue todos los monstruos de la etapa muda, ¿no? Siempre están interpretados por Vincent Price. Pero aparte lo resucitó Michael Jackson en el video de Thriller. ¿Alguna vez han escuchado la voz así que narren la la canción? carcajada, y la Ese carcajada. es Vincent Price, ¿no? Entonces, claro, entonces ya, justo en los años 80 también lo resucitó Tim Burton, ¿no? Porque él estaba completamente olvidado, ¿no? O sea, ya nadie lo llamaba Vincent Price para que salga en una película, ¿no? Pero es su voz, ¿no? En realidad la que han resucitado, ¿no? Y claro, es muy interesante porque en realidad ese Vincent Malloy lo que quiere es ser Vincent Price, ¿no? Ese es un poco el conflicto, ¿no? Pero claro, ¿cómo se soluciona este conflicto o no se soluciona? ¿En qué acaba ese conflicto? Tuviéramos que hacer este ejercicio de estructura, ¿no? Entonces, o sea, en su conflicto es el niño quiere ser Vincent Price, ¿no? Avanza todo el corto, pero ¿en qué momento se acaba esto? ¿Se acaba esto? El niño que hay un momento que... Utiliza el conflicto el conflicto principal es que su familia, bueno, su familia, su tía o su mamá siempre le cortan la onda, ¿no? Es como que quiere ser Vincent Price y de pronto aparece su tía, de pronto aparece su mamá que lo castiga, de pronto aparece su mamá que le dice que salga a jugar, pero poco a poco va utilizando los obstáculos que le ponen, la puerta que cierra o esas cosas físicas que hacen castigarlo en su habitación, lo utiliza para nutrir su fantasía de ser Vincent Price. Se acomoda o se adapta, no sé cómo describirlo. Claro, pero en realidad él lo que hace es seguir siendo, o sea, su decisión, la decisión que toma el niño racional es, me voy a quedar viviendo en mi imaginación. No me interesa la realidad, ¿no? Porque eso es el final del chiquito, ¿no? Y además además que Tim Burton, como les digo, no hace un homenaje al cine mudo. Hay una iluminación expresionista así que es del cine negro. Hay incluso esa parte que me parece como, wow, como un monstruo. Eso es así, casi La Dama de Shanghái de Orson Welles, ¿no? Entonces como que están sus referencias de cine negro, de cine mudo. Y Alan también Poe también, las obras de Alan Poe, El Cuervo. Claro, está El Cuervo, ¿no? Que es el super poema, ¿no? De Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces termina con el Nevermore, ¿no? Que es el Nevermore del Cuervo de Edgar Allan Poe. Él también está dando su homenaje a la literatura que le gusta, que es literatura de terror también, ¿no? Esos son cuentos de terror, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hace, es como que es un manifiesto, por eso es como que yo me voy a quedar viviendo en este mundo de fantasía y no me fastidie más, ¿no? Y eso es lo que hace, o sea, es como que en realidad todas sus películas a partir de ahí se convierte en el cineasta que se convierte, ¿no? Entonces hay... Una autobiografía, ¿no? Más o menos. Claro, ¿y por qué pone un niño parecido a él, ¿no? Que esto, con sus pelos así y todo, porque probablemente él de chico ha tenido esos mismos problemas, ¿no? O sea, hizo su primer corto de animación con stop motion, pero en el cual se puso él, ¿no? Él con sus gustos, con sus homenajes, ¿no? Y él como era de niño, que probablemente era, no sé, pues estaría pues haciendo sus cosas locas, ¿no? Y nadie lo entendía en su familia porque pensaban de que tenía que salir a jugar, ¿no? Como todas las mamás piensan a veces de que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, eso digamos es el corto, ¿no? Esta idea de que si el conflicto se soluciona también, ¿no? En el primer corto que vimos de la señora en el tren, ¿no? O sea, empieza el momento que ella pierde el tren y el momento que se acaba el conflicto es el momento que ella toma el tren, ¿no? Que justo casi al final, o sea, el acto 3 es pequeñito, ¿no? El acto 3 es simplemente que el tren se va, ¿no? O sea, que ya se va con ella, pero no hay más que pase, ¿no? Entonces, porque es un corto, pues es muy chiquitito todo, ¿no? Acá también, él al momento decide, ¿no? Cuando empiezan ese poema, él decide, me voy a quedar, ¿no? En el mundo de la fantasía, ¿no? El final es ese que él está en esta habitación y todo como leyendo todo esto y me voy a quedar, voy a vivir en este mundo de oscuridad tierna, ¿no? En la que él vive permanentemente, ¿no? Entonces, no sé si se sería entender, ¿no? Porque todo esto es para que entiendan las estructuras, ¿no? Hay un inicio, ¿no? Un acto 1 de presentación del personaje, ¿no? Empieza el conflicto, luego se desarrolla este pequeño conflicto dependiendo de la historia que estén contando, ¿no? Pero es un conflicto, ¿no? En el que se está desarrollando, ese conflicto se acaba, se resuelve y después hay una pequeña cola, ¿no? Al final, ¿no? Que es este acto 3 en el cual es como el final, ¿no? Básicamente de la historia, ¿no?
Entonces, a la hora que piensen sus cortos, piénsenlos así también, ¿no? No piensen en caso cosas muy complicadas. Como ven, este de acá, claro, como es stop motion, esa animación, uno tiene más posibilidades de fantasear, ¿no? También, ¿no? Porque no son con seres humanos, ¿no? Pero igual es sencillo, ¿no? Todo se desarrolla en la casa de Vincent, el Vincent y su mamá, ¿no? Y su fantasía, ¿no? Sus personajes de su imaginación, ¿no? Pero es sencillo, en realidad el corto es muy, muy sencillo, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo martes, ¿no? Bueno, pues casi nos vemos entonces, que tengan Gracias. buena Buenas semana. noches con todo. Chao, gracias. Porque,